Bien, ¿cómo están? Vamos ahora a ver un poco este método de máximos y mínimos para complementar lo que se está queriendo avanzar en la parte de teoría de juegos. ¿Ya? Vamos a ver entonces lo que son máximos, mínimos, relativos y puntos de silla. ¿Ya? Con una función, en este caso, para ubicarnos un poco sobre el método en dos variables. ¿Ya? Entonces vamos a seguir este siguiente esquema, ¿no? Donde se detallan aquí básicamente tres componentes que hay que tomarlos en cuenta para desarrollar los máximos y mínimos relativos y los puntos de silla. ¿Ya? El primer componente que hay que considerar es que debemos básicamente hallar las derivadas parciales, ¿no? En funciones de una sola variable, básicamente vamos a tener un máximo que va a estar representado de esta manera, ¿no? O vamos a tener un mínimo, ¿no? Que básicamente va a estar en este componente, o de esa forma, ¿no? En esos puntos vamos a saber entonces que las derivadas básicamente van a ser igual a cero. Hacíamos la primera derivada y encontrábamos los puntos críticos. Entonces nosotros teníamos ahí nuestros candidatos básicamente a máximos, mínimos relativos, ¿ya? En varias variables se hace lo mismo. Como se trabaja básicamente con derivadas parciales, entonces hacemos todas las derivadas parciales y las igualamos a cero. Y ahí vamos a encontrar nuestros puntos críticos. ¿Ya? Gráficamente, ¿qué podemos hallar? Gráficamente podemos ver en esta siguiente diapositiva cómo podemos encontrar estos puntos mínimos, máximos y puntos de silla, ¿no? Podemos encontrar un máximo que básicamente está relacionado acá en este punto, ¿no? Podemos encontrar un mínimo cuando las derivadas son iguales a cero, vamos a tener básicamente en este punto acá. Y también podemos encontrar los puntos críticos a través de una forma de puntos de silla, ¿no? Las derivadas son cero y la forma que tiene básicamente la figura es de esta forma, así como también podemos encontrar acá, ¿no? Algunos docentes dicen que el punto de silla es encontrar al mismo momento un máximo y un mínimo, ¿no? Esto no hay que tomarlo de forma literal, ¿no? No es ni un máximo ni un mínimo, básicamente es un punto de silla, ¿ya? Entonces ahí está un poco ese componente. El segundo paso que nosotros tenemos que considerar, volvemos acá a nuestra anterior diapositiva, es encontrar básicamente los puntos críticos o sea, después que hemos visto nuestros puntos críticos, los candidatos a máximos y mínimos y punto de silla, lo siguiente es encontrar el hessiano, ¿no? Entonces acá tenemos básicamente este componente que tenemos que considerar, ¿ya? Eh, el hessiano es el determinante de la matriz hessiana, ¿no? En el caso de dos variables, como tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Que es básicamente x y y, las segundas derivadas, empezando, podemos encontrarlas a través de la primera fila, derivando respecto a x, y la segunda fila derivando respecto a y. ¿Ya? El hessiano contiene entonces las segundas derivadas en una variable de segunda derivada. Y esto me muestra básicamente la curvatura de la función. Si la segunda derivada me da positiva, ¿no? O sea, mayor que cero, acá mayor que cero, decimos que la función básicamente puede estar contenta, que es al revés, ¿no? O sea, aquí básicamente tendríamos este componente. En cambio, si la segunda derivada es menor a cero, vamos a tener entonces esta forma, ¿ya? Ahí está un poco entonces los considerandos para hallar el hessiano, ¿ya? Y un tercer componente es básicamente sustituir estos puntos en el hessiano,
¿ya? Tenemos que sustituir los puntos en el hessiano que pueden pasar básicamente a considerarse con estas segundas derivadas. Si el hessiano en este punto es negativo, ¿no? Entonces tenemos un punto de silla, básicamente que está definido acá, ¿no? Si el hessiano en este punto es positivo, podemos obtener un mínimo o un máximo relativo, ¿ya? Que es básicamente este componente, ¿ya? Ahora, acá nos sirve un truco para más no memorizar básicamente estos componentes, ¿no? O estos dos aspectos. Se tiene básicamente que pensar cómo dentro del hessiano tengo la curvatura. Si tengo una curvatura de esta forma, ¿no? Positiva, y tengo otra curvatura negativa, entonces ahí tengo que hacer más por menos, me da menos, entonces tengo un punto de Cilia, ¿no? Si tengo una curvatura solo positiva, o sea, más por más, menos por menos, me da positivo, entonces tendría un máximo o un mínimo relativo, ¿ya? El hessiano con punto menor a cero, entonces es un punto de Cilia, y el hessiano con un punto mayor a cero, básicamente, que donde la segunda derivada es menor a cero, tenemos que es un punto de Cilia, o si es mayor a cero, puede ser un máximo o un mínimo, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos aquí qué es lo que corresponde? Aquí tenemos que mirar entonces la segunda derivada. Si esta nos da positivo, quiere decir que la función está contenta, ¿no? O sea, está de esta forma, ¿no? Y tenemos un mínimo relativo. Si la segunda derivada nos da negativo menor a cero, la función entonces está triste y tenemos un máximo relativo, ¿ya? Y en el último caso es cuando el determinante nos da igual a cero, ¿no? En este caso, no sabemos lo que corresponde, ¿no? Entonces habrá que básicamente realizar más estudios alrededor de ese punto. ¿Ok? Ahora vamos a pasar un poco en base a ese contexto de la parte teórica a ver qué pasa con una función. Si nosotros básicamente tenemos la siguiente función, la vamos a escribir acá, que estaría en x, y, ¿no? Y esta función tiene la siguiente forma: x al cubo más xy al cuadrado menos 2x y menos 5x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como sabemos, lo que primero tenemos que realizar es obtener las derivadas parciales. Entonces aquí básicamente tendremos respecto a x que va a ser igual, ¿no? A 3x al cuadrado más y cuadrado menos 2y menos 5, ¿no? Y respecto a y, vamos a tener básicamente que la segunda derivada va a ser, o la primera derivada va a ser 2x, y menos 2x, ¿ya? Entonces acá es lo que tenemos que primero encontrar estas dos derivadas parciales, y aquí tenemos la opción de que tenemos básicamente dos ecuaciones. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones y vamos a resolver la segunda, que viene a ser en este caso la más simple, ¿ya? Entonces, con respecto a básicamente en estas derivadas parciales, las igualamos a cero y resolvemos el sistema, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la segunda. Acá, en esta ecuación que se tiene, básicamente se cometen a veces errores, los estudiantes cometen errores porque despejan de esta ecuación la y me va quedando que obtengo un punto que es y igual a uno, ¿no? Y por eso obtienen solamente un punto, ¿no? Pero en este caso, básicamente se está ignorando cuando la x valga cero, o sea, ya no se puede derivar por cero, entonces lo que debe hacerse es básicamente sacar un factor común. Entonces acá básicamente nuestro factor común va a ser el siguiente, ¿no es cierto? Vamos a tener factorizando 2x
que va a ser multiplicado por y menos 1, y esto igualamos a 0, ¿ya? Entonces, para que este producto sea 0, debemos, debe ocurrir dos cosas, ¿no? Que alguno de los factores sea 0, o en este caso ambos de los factores sea 0. Entonces podemos decir básicamente que cuando el primer factor es igual a 0, nos va a quedar que x es igual a 0. Y aquí tenemos un punto. Y por otro lado, cuando y menos 1 igualamos a 0, nos va a quedar que y es igual a 1. Entonces acá tenemos ya dos componentes, ¿no? Estos dos valores, los que obtenemos, ¿qué hacemos con ellos? Vamos a reemplazar básicamente en la primera ecuación, ¿no? Entonces, vamos a decir que si x es igual a 0, ¿no? Al reemplazar en la ecuación 1, vamos a obtener que es 0 al cubo, ¿no? Más y al cuadrado menos 2y menos 5. Y esto tenemos que igualarlo a 0, ¿no? Entonces aquí obtenemos una ecuación de segundo orden que no es factorizable, ¿no? O sea que tenemos que utilizar una fórmula. ¿Qué fórmula utilizamos? Ya ustedes deben recordar que podemos utilizar la siguiente fórmula, donde y es igual a menos b más menos raíz, ¿no? De b al cuadrado menos 4ac. Todo esto dentro de la raíz, todo sobre 2a, ¿no? Entonces aquí a es igual a 1, b es igual a menos 2 y c es igual a menos 5. ¿Ya? Vamos aquí a hacer un corte para que nos podamos desplazar a este lado. Entonces podemos ver que y es igual, ¿no? A menos 2 más menos raíz de menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 5. Eso es reemplazando básicamente todos los componentes, ¿no? Y todo esto sobre 2 por 1. Hasta ahí entonces ya tenemos los valores para poder reemplazar en la ecuación. De aquí podemos obtener, haciendo operaciones, a que y va a ser igual a 2 más menos raíz de 4 por 20. Perdón, 4 más 20. ¿Ya? Todo esto sobre 2. Entonces de acá podemos decir que y es igual a 2 más menos raíz de 24. Todo sobre 2, ¿no? ¿Qué podemos hacer acá? Un poco haciendo operaciones, podemos descomponer 24, mitad 12, mitad 6, mitad 3, tercera 1, ¿no? Vamos a poder decir entonces que y es igual a 2 más menos raíz de 2 al cuadrado por 6. Todo sobre 2, ¿no? Aquí podemos encontrar la raíz, entonces podemos decir que y va a ser igual a 2 más menos raíz, perdón, aquí es, eh, antes de la raíz es 2 por raíz de 6 sobre 2, ¿no? Entonces acá tenemos ya dos componentes que podemos encontrar. Tenemos un punto que donde x es igual a 0 y uno tenemos que 1 más raíz de 6, porque todos estos se eliminan. Y otro componente es que vamos a tener a 0 cuando 1 sea menos raíz de 6. ¿Ya? Entonces tenemos dos puntos críticos, ¿no? Recuerden que esto es cuando básicamente x es igual a 0, por lo tanto obtuvimos dos puntos críticos. Ahora vamos a ver cuando y es igual a 1. ¿Ya? Esto reemplazamos igual en la primera ecuación, entonces tenemos básicamente que 3
x al cuadrado más y cuadrado menos 2y menos 5 va a ser igual a 0, ¿no? Reemplazando vamos a tener que 3x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado menos 2 por 1 menos 5 va a ser igual a 0, ¿no? De aquí tenemos que básicamente tenemos que 3x al cuadrado más 1 menos 2 menos 5 va a ser igual a 0, perdón, donde vamos a ver que podemos ver que 3x al cuadrado va a ser menos 6 igual a 0, y de aquí podemos ver que 3x al cuadrado va a ser igual a 6, ¿no? Por lo que x al cuadrado va a ser igual a 6 entre 3. Y de aquí podemos definir que x al cuadrado va a ser igual a 2, ¿no? Todo básicamente multiplicamos, aplicando la raíz, obtenemos que x va a ser igual a menos raíz de 2, ¿no? Hay que recordar que una raíz par de una cantidad positiva siempre tendrá dos valores, ¿no? Uno positivo y uno negativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí hemos obtenido dos puntos críticos más. Y esto es cuando y es igual a 1. Entonces, los puntos que nos quedan van a ser básicamente, por lo tanto, raíz de 2,1, ¿no? Y el otro punto va a ser menos raíz de 2,1, ¿no? Entonces ahí ya está básicamente definido los puntos que hemos encontrado. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues es básicamente definir cuáles son máximos, cuáles son mínimos y cuáles puntos de silla. Entonces, para determinar, vamos a aplicar el criterio de la determinante de la matriz hessiana, ¿no? Que hemos visto al principio. Y para esto necesitamos las derivadas parciales de segundo orden. Y las obtenemos básicamente de las derivadas de primer orden. O sea que acá vamos a tener una función de x, ¿no? Donde va a ser igual a 3x al cuadrado más y al cuadrado menos 2y menos 5, ¿no? Y respecto de y va a ser igual, o vamos a tener básicamente a 2xy menos 2x. Entonces derivamos respecto de x, la función de x respecto de x. Entonces vamos a obtener esta función, donde vamos a tener básicamente a 6x. Y ahora la función y respecto de y. Entonces vamos a tener la segunda derivada, ¿no? Que va a ser básicamente 2x. Ahí está, ahí llegaríamos a establecer básicamente estas segundas derivadas. Por último, tendríamos que encontrar básicamente la derivada, eh, perdón, aquí la derivada parcial mixta de f de x, ¿no? Aquí estaría la mixta de f de x, básicamente, ¿no? Y esta es básicamente derivar la derivada parcial de la función f de x, ¿no? Y obtendríamos f de xy, que sería básicamente 2y menos 2. Bien, una vez entonces hallados esos componentes de las segundas derivadas, tenemos que hacer la prueba de que tiene la siguiente ecuación. Entonces, la prueba de va a ser igual a las segundas derivadas respecto de x por las segundas derivadas respecto de y
menos la mixta, ¿no? Esto elevado al cuadrado. Entonces, nuestra prueba D va a ser igual a ¿qué? A 6x 2x menos 2y, entre paréntesis, menos 2 al cuadrado. De aquí podemos decir que D va a ser igual a 12x al cuadrado menos 2y menos 2 al cuadrado, ¿no? Ahora lo que nos toca es básicamente reemplazar los puntos que hemos obtenido en esta nuestra expresión. Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer punto, que es raíz de 2,1, ¿no? Entonces, D va a ser igual a 12 por raíz de 2 al cuadrado menos 2 por 1 menos 2 al cuadrado, lo cual nos da igual a 24, lo cual este es mayor a 0 y por tanto tenemos un extremo, ¿ya? Ahora vamos a seguir nuestro segundo punto, que es básicamente menos 2, menos raíz de 2,1. Nuestra expresión D va a ser igual a 12 por menos raíz de 2 al cuadrado menos 2 por 1 menos 2 al cuadrado, ¿no? Esto igual nos da, haciendo operaciones 24, por ahí tenemos que esto es igual a 0 y por eso tenemos otro extremo, ¿ya? Ahora vamos a hacer básicamente reemplazar en nuestro punto que es 0,1 más raíz de 6. Entonces nuestra expresión D va a ser igual a 12 por 0 al cuadrado menos 2 por 1 más raíz de 6, ¿no? Menos 2. Todo esto al cuadrado, ¿no? Esto básicamente nos va a dar 0 menos 2 más 2. Esto con esto se va. Raíz de 6 menos 2 al cuadrado, ¿no? Haciendo básicamente operaciones, podemos decir que esto es igual a menos paréntesis 2 raíz de 6 al cuadrado. Y esto es igual a menos 24. Entonces aquí tenemos que es menor a 0 y aquí podemos definir que hay un punto de Siria, ¿ya? Y por último tenemos este punto que es básicamente 0,1 menos raíz de 6, ¿no? Acá vamos a obtener que D va a ser igual a 12 por 0 al cuadrado menos 2 por 1 menos raíz de 6 menos 2, ¿no? Todo esto al cuadrado. Y aquí haciendo operaciones podemos decir que básicamente tenemos menos 2 por raíz de 6 todo al cuadrado. Entonces esto es igual a menor a 0 y aquí podemos decir otra vez que hay un punto de Siria, ¿ya? Entonces con los puntos 0,1 más raíz de 6 y con el punto 0,1 menos raíz de 6 ya sabemos que son puntos de Siria, ¿no? Pero con los extremos de raíz de 2,1 y menos raíz de 2,1 hay que definir básicamente si son máximos o mínimos. Y para ello debemos reemplazar en esta ecuación, ¿no? En la segunda derivada.
Entonces la segunda derivada de x, básicamente, que tenemos raíz de 2,1, vamos a tener que es 6 raíz de 2. Esto, perdón, 2. Esto es mayor a 0, entonces aquí tenemos un mínimo. Y en f de y vamos a obtener que menos 2,1 va a ser igual a 6 por menos raíz de 2. Aquí tenemos un menor a 0, ¿no? Entonces aquí tenemos un máximo. Hasta ahí un poco para ya complementar los, los puntos y la parte teórica con este ejercicio práctico.